En el lejano oeste, cuando se viajaba en coche, digamos en esos carruajes que se llamaban diligencias, y se compartía ese espacio para 4 personas o 6, como mucho, durante largas horas, había como unas reglas de convivencia que eran compartir la bebida que uno llevaba, sobre todo si se trataba de alguna bebida alcohólica, whisky o cosas así, y no hablar ni de política ni de religión, para que todo esté en paz. Pero bueno, como yo no estoy en una diligencia ni en el lejano oeste, en este video voy a hablar de la religión. Es un tema difícil, pero bueno, sobre todo cuando uno no es ningún experto ni tampoco un teólogo. Pero bueno, voy a dar solamente mi visión, lo que yo experimenté en la religión que me tocó, que es la religión católica, ¿no? Y también porque observo que se dicen muchas cosas a favor y en contra, pero veo que mucha gente dice cosas las cuales yo no las comparto y veo que se pierden de decir un montón de cosas que uno observa. Entonces, voy a leer un montón porque como esto es algo difícil, escribí, casi todo lo que voy a decir lo escribí, así que este va a ser como un video de lectura. Digo para que no se sorprendan si no estoy mirando exactamente a la cámara, estoy mirando al texto que voy a leer. Pero bueno, no es la primera vez, así que ahí vamos. Bueno, este video se va a llamar Los sí y los no de la religión, o puede ser que se llame Luces y sombras de la religión. Entonces, bueno, las religiones. Todas las religiones tienen trampas escondidas detrás de grandes verdades espirituales. Y yo veo que la mayoría de la gente no encuentra ninguna de las dos, no encuentra ni las grandes verdades espirituales ni las trampas. O, lo que es peor, caen en las trampas sin encontrar las verdades. Entonces, bueno, hoy en día se suele caer en el facilismo de condenar absolutamente todo lo que hay adentro de la religión sin el más mínimo discernimiento sobre lo que se está condenando. Se escuchan argumentos muy ridículos como, por ejemplo, no creo en Dios porque los curas son pedo, bla bla bla, filos. No sé si esa palabra está prohibida, pero por las dudas no la vamos a decir. Entonces yo digo, ¿son todos los curas así? ¿Son todos los curas así? Esto no lo estoy inventando, yo lo escuché decir en una reunión a una amiga mía que dijo eso. Dijo, yo no creo en Dios porque los curas son eso. ¿Tiene algún sentido eso? Bueno, obviamente yo no dije nada. Entonces, ¿qué pasa? El mismo poder controlador que hace muchos siglos creó las estructuras religiosas, que fueron los políticos, o sea, la religión católica fue algo que crearon los políticos del Imperio Romano, o sea, no fueron los grandes maestros espirituales los que crearon esas estructuras. Entonces el mismo poder, que es el poder político, digamos, hoy en día está queriendo tirar abajo la religión, sobre todo todo lo que es las religiones que abarcan el cristianismo, que son las que modelan la cultura y los valores de la cultura occidental, porque ellos abiertamente ya lo dijeron que ellos quieren tirar abajo los valores occidentales. Con esas palabras lo dijeron. Entonces, ¿qué pasa? Están creando todo y promoviendo a través de todas sus armas, que son los medios de comunicación masivos, están creando todo tipo de narrativas para que la gente se vaya de un lado del péndulo, de un extremo del péndulo, que es creer ciegamente en la religión, a odiar ciegamente la religión. Entonces en el medio no saben ni por qué están odiando, ni tampoco cuáles son las trampas que les pusieron. Y esto tiene una razón de ser, porque si vos no descubrís dónde están las trampas, yo te las puedo reinventar y te las puedo meter en otro tipo de religión también, ¿no? Porque hoy en día lo que se está armando, o ya está armado, es una nueva religión, que es la religión del cientificismo, que no es ciencia. El cientificismo es algo totalmente diferente. Se hace llamar ciencia, pero es tan dogmático como la religión. La religión del cientificismo. No creo en Dios, creo en la ciencia. Es otra de las cosas que yo he escuchado últimamente. Bueno, yo te digo que tu Dios es la mal llamada ciencia y tu sacerdote es el mal llamado científico.
y tu Biblia es el resultado de lo que se dice un estudio científico. Lamentablemente, te tengo que decir que creerás ciegamente cualquier estupidez que te sea presentada como resultado de un estudio científico. Y bueno, perdona que te lo diga, pero mucha de esta gente es la que dice, no, porque las religiones manipulaban y esto y lo otro, y ellos están siendo manipulados de una manera, yo diría, hasta peor. Tan manipulado y adoctrinado que el que va a rezar el fanático religioso, es el fanático cientificista, ¿no? Y bueno, y también se está llevando a cabo una especie de inquisición si uno no comulga con eso esos resultados, esos dogmas que arroja el cientificismo, ¿no? No estoy exagerando, porque a mí, por ejemplo, se me ha acusado de, de no creer en cierta cosa que dicen que andan dando vueltas por ahí, ¿no? Es re loco, porque es como que el programa es el mismo, ¿no? O sea, esos mismos que te dicen, pero vos crees en un Dios que no lo podés ver, y vos crees en otra cosa que te dicen que anda dando vueltas por ahí que tampoco lo podés ver. Tenés que creer en el sacerdote que dice que sí existe. Bueno, si vos cuestionás la existencia de ese no sé qué, también vas a ser quemado en la hoguera como me pasó a mí. A mí me pasó esto con una persona con la cual estábamos intercambiando opiniones y me acusó así, pero vos dijiste que tal cosa no existe, como si hubiera... Y bueno, la verdad es que yo no lo vi. Y la verdad es que las argumentaciones que me dijeron no me hacen mucho sentido de que exista como tal. Ahora, sí existe una acción que se está haciendo en nombre de eso que vos decís que existe, pero bueno, yo por lo menos me permito cuestionarlo. Es re loco, pero es como es una religión y está creando fanáticos que te van a acusar, que te van a prohibir entrar a lugares, que te van a acusar de todo tipo de cosas. A mí me ha pasado. Pero bueno, esa es la religión del cientificismo que se está creando ahora. Y el sistema de control ya tiene, no es que lo tiene planificado, pero ya lo está, digamos, intentando unificar este cientificismo con la estructura, digamos, está intentando someter a la estructura de la vieja religión, digamos, de las viejas religiones, al cientificismo. Y se están intentando crear por cosas tan ridículas como los mandamientos climáticos, ¿no? Los 10 mandamientos climáticos. Están queriendo cambiar los dogmas de la religión, digamos, del cristianismo más específicamente, y de y están, digamos, cooptando a los líderes religiosos a que cambien sus dogmas y sus doctrinas, ¿no? En un supuesto otra dogma y otra doctrina que es el cientificismo, ¿no? Eh, porque bueno, quieren dominar a través de ahí. Entonces, hoy en día esto está creando un revuelo importante en todos los religiosos, porque muchos ya no creen en sus líderes, y yo creo que es un momento crucial, porque tal vez llegó la hora para todos esos religiosos de verdad, digamos, ¿no? Los que realmente por ahí adoptan esas doctrinas y las viven y bueno, viven de acuerdo a esas doctrinas, se están dando cuenta que sus líderes los están traicionando y que tal vez sus estructuras siempre fueron mentirosas y que están llenas de trampas y que son estructuras políticas y no espirituales, y entonces tal vez les toque volver a la fuente, ¿no? Y salirse de la estructura. Yo creo que están llegando a un momento en el que si realmente quieren ser fiel a esas doctrinas espirituales, no les va a quedar otra que salir de las estructuras políticas, ¿no? Es un momento bastante especial, y también yo veo que muchos están dando batalla a todo esto. Desde la religión se está dando importante pelea a toda esta agenda, ¿no?
que se llama, que ya tiene nombre y todo, que no la vamos a nombrar porque ya ni vale la pena. Pero desde los religiosos, digamos, se están oponiendo con bastante fuerza a esto. Entonces está bueno decirlo. Tal vez les toque volver a la fuente, ¿no? Y volver a la época en la cual eran perseguidos y en el Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, hablando un poco del origen de la Iglesia Católica, por algo se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Porque fue algo que crearon los políticos del Imperio Romano, porque era algo que les estaba haciendo mucho ruido, porque era como un despertar espiritual que promovía un montón de valores que iban totalmente en contra de los cimientos sobre los cuales estaba fundado el Imperio Romano, que era la dominación, era el egoísmo, digamos, la dominación, el uso de la fuerza, y bueno, venía esta, esta doctrina espiritual con un montón de ideas nuevas, ¿no? En vez de dominación, cooperación y compasión, ¿no? Y un montón de cosas que ellos que imponían todo por la fuerza, la verdad que no les servía que sus súbditos entren en contacto con esta doctrina. De hecho, le pusieron un nombre que le decían que era un peligro público. O sea, entonces ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, si no puedes con ellos, úneteles, y armaron toda una estructura en donde metieron todo lo que a ellos les sirve mezclado con las verdades espirituales y con un montón de justificaciones. Bueno, hicieron ahí un trabajo fino y armaron la, la Santa Iglesia Católica, la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, esto está lleno de trampas y también tiene algunas de las verdades espirituales, ¿no? De las grandes verdades espirituales. Yo me voy a ocupar de esta religión porque es de la que más tengo conocimiento. La verdad que es muy probable que en las otras religiones pase exactamente lo mismo, pero bueno, eso se lo dejo a los que han andado por ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar con las trampas, ¿no? Los no de la religión. Que bueno, yo la verdad que para no... el que escuche esto, que le dé el valor que él quiera, ¿no? Esto solamente es mi visión, tanto lo bueno como lo malo, porque por ahí va a tener detractores de los dos lados, ¿no? Pero bueno, porque yo también voy a nombrar cosas que para mí son positivas. Así que bueno, antes de empezar con las trampas, hay que diferenciar lo que es la doctrina espiritual religiosa de la política. O sea, hay que diferenciar entre lo que forma parte de una doctrina religiosa y las acciones que se han hecho en nombre de esa doctrina religiosa, pero que no tienen nada que ver, que son acciones políticas o incluso militares. Digamos, supuestamente se hicieron cosas para defender una fe que va en contra de los principios de esa fe. En la historia se han perpetrado muchas acciones en pos de defender una religión que son totalmente contrarias a la doctrina que dicen defender. El ejemplo más burdo es la Guerra Santa, o sea, cuando los primeros principios más básicos de la religión se encuentra el no matarás, o sea, entonces, si bien dicen que hay alusiones en supuestas sagradas escrituras que dicen que validan el tema de la Guerra Santa, la verdad que acá tiene que haber como una jerarquía, ¿no? Con el sistema legal hay una jerarquía de leyes. Bueno, acá también, si el primer mandamiento, los 10 principios básicos, que son los 10 mandamientos, te dicen el no matarás, bajo ningún concepto. Entonces, no sé en dónde cabe el tema de ir a la guerra, matar una persona que ni siquiera conozco para defender esa doctrina. La verdad que no. Entonces hay que diferenciar esto, ¿no? Hay que diferenciar también, porque escucho decir gente, no, porque yo no creo en tal doctrina, porque tantas guerras que han hecho. Bueno, pero esas son acciones políticas, que aún han usado la doctrina como una excusa, pero la doctrina no tiene nada que ver con agarrar un arma e ir y hacer la guerra. Entonces, bueno, eso antes que nada creo que hay que diferenciarlo.
vamos a ir. Las cosas con las que yo no resueno. Bueno, la primera de todas es el pecado original. Esto de que uno ya es culpable al nacer, ¿no? Interesante esto de encarnar en el planeta Tierra, ¿no? Porque llegás acá y lo primero que hacen, primero llegás, nacés y te cagan a trompadas. Y después bueno, te meten un montón de cosas y después te dicen sos culpable por existir. Así que bueno, la idea del pecado original, de que es culpable al nacer, yo digo, excuse me, no es que uno es responsable solamente de las consecuencias de sus propios actos, entonces ¿de qué soy culpable yo al nacer? Pero bueno, obviamente que esto me parece una falsa acusación, en primer lugar. Me parece que es un mensaje para ya de movida nos bajan la autoestima y nuestro valor, ¿no? Como seres. También la idea de que para salir de esa supuesta culpabilidad tenemos que firmar un contrato con la institución religiosa, a mí me parece un chantaje. O sea, estoy hablando del supuesto bautismo, ¿no? Entonces, también escuché por ahí que esa institución después se declara dueño de tu alma, ¿no? Y nos obligan a realizar un contrato cuando uno ni siquiera sabe, tiene conciencia de nada. O sea, ya ahí te meten en un contrato sin vos tener ningún discernimiento, ¿no? Entonces, bueno, con esa idea de pecado original yo la verdad es que no voy. No me parece que yo soy culpable solo por existir. Fueron muy hábiles estas personas en meter sus programas de dominación, que son el miedo y la culpa, ¿no? Es una energía de muy baja vibración. Entonces, ellos metieron el miedo y la culpa en todos lados, ¿no? Entonces, el tema de activar el miedo y la culpa es el programa de manipulación y dominación básico de quien controla. Hoy en día se activan desde la ciencia, no de la religión. Lo que dije al principio. Hoy en día también la ciencia te dice que tengas miedo y te muestran un amplio menú de excusas para activar tus miedos imaginarios, sobre todo, ¿no? Yo hice un video sobre miedo real o miedo imaginario. Si alguien recién llega al canal, les aconsejo que lo busquen porque es muy bueno. La diferencia entre miedo real y miedo imaginario, básicamente la detectas, es muy simple. El miedo real existe en el presente. El miedo imaginario no, existe en un supuesto futuro y se activa en tu mente con una narrativa, no lo estás viendo. Pero bueno, el tema del miedo desde la religión, ¿no? O sea, el temor de Dios. La idea de que te vas a ir eternamente al infierno si no obedeces algo, si no haces lo que yo te digo, etcétera. La idea del castigo son ideas que para mí no tienen ningún sentido espiritual. O sea, uno viene acá a equivocarse y a aprender. Entonces, la idea del castigo no es una idea bastante básica, pero bueno, la metieron ahí en la religión para que uno viva con miedo, que es una existencia bastante miserable, ¿no? Pero bueno, los controladores están todo el tiempo haciendo todo lo posible para que nosotros vivamos en ese estado, en esa vibración. Porque esto tiene una razón de ser, porque si nosotros salimos de ese estado, ellos ya no, todos sus negocios no dejan de existir. O sea, ¿cuántos negocios están basados en el miedo, ¿no? También el tema de la culpa, que vos te sientas culpable solamente por existir. Como dije ahora, eso se está reinventando ahora, ¿no? Que te sientas culpable por hacer un viaje, por existir, porque tu sola presencia hace daño al planeta, porque tu sola presencia, cualquier cosa que vos consumís, o sea, te hacen sentir culpable solamente por existir. O sea, es el mismo programa. Pero bueno, durante muchos siglos lo activaron a través de la religión, ¿no? La mantralización de la culpa, golpeándonos el pecho, ¿no? Hay un rezo que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Oh my God, esto es terrible.
Así que bueno, no tiene sentido, porque uno viene acá a experimentar y a equivocarse y a aprender de los errores. Entonces uno no tiene que sentirse nunca culpable por haber cometido un error. Sobre todo si ya lo detectaste, si ya aprendiste de él. Así como tampoco para mí debes culpar a otros si te hicieron algo, al fin y al cabo todo es aprendizaje. Y todo está pactado. Así que bueno, el miedo y la culpa. Ya dijimos pecado original, 2, miedo y la culpa. La idea de Dios, un Dios ajeno, ahí afuera, este, la idea de un Dios separado fuera de ti también nos rebaja a un espectador que solo reacciona, no un creador, parte de la fuente creadora. Nosotros somos creadores de la realidad, o sea, nosotros somos parte de ese Dios que crea. Hay que decir también que dentro de la religión hay personas que te dicen la verdad y que te dicen que tú también eres Dios y que Dios está dentro de ti. O sea, por eso te digo que hay verdades y trampas, ¿no? Yo tenía un profesor de catequesis cuando era niño que nos decía, Dios son ustedes y Dios está dentro de ustedes y está en todo lo que hacen. O sea, nos decía la verdad el tipo. Por eso digo, también hay mucha gente muy valiosa, ¿no? Dentro de la religión que dice las cosas como son, no te dice, no te las vende cambiada para que vos te someta. Pero bueno, esta idea de que necesitamos un intermediario, ¿no? La idea de Dios afuera también está asociada a que necesitas un intermediario para comunicarte con Dios. Un intermediario que atiende en un edificio, en una oficina y que también hace plata, ¿no? No es exactamente gratis. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Así que bueno, esta idea tampoco va conmigo. La idea del Dios afuera y del intermediario. Bueno, otra cosa que yo detecto que es bastante negativa es un montón de simbología que tiene, ¿no? Y yo pienso que hay otra religión encriptada en la religión católica, que es la religión de los controladores, de los parásitos, ¿no? De los parásitos de la humanidad. Que bueno, ellos tienen sus dioses, tienen sus cosas y la encriptaron, ¿no? O sea, la metieron ahí adentro de la religión católica. Bueno, adentro de la religión católica hay encriptadas otras religiones, por ejemplo, los, los africanos, por ejemplo en Cuba, la gente que escucha música salsa va a escuchar en la timba cubana muchas menciones a Santa Bárbara. Como a ellos les prohibían adorar a sus dioses, ellos renombraron a sus dioses con los nombres de los santos, ¿no? Entonces, el dios de estos africanos, que era Changó, o sea, lo renombraron a Santa Bárbara. Entonces, bueno, ellos cuando hablan de Santa Bárbara están venerando a su dios. Este es un ejemplo para exponer que hay religiones encriptadas adentro de la religión católica, ¿no? Sobre todo cuando hay prohibiciones. Bueno, hoy en día el cristianismo está prohibido en muchos lugares. Por ejemplo, yo tengo una amiga, una artista con la cual yo trabajo, que es una artista de jazz. O sea, no es una artista que canta ni música cristiana ni nada por el estilo. Y ella me contó que se estaba por ir de gira a China y que obviamente el contrato de la gira lo tenía que firmar con el gobierno, con el Partido Comunista Chino, y le exigieron que saque del repertorio una canción que se llamaba Personal Jesus. O sea, solamente por tener una canción que se llama así, le prohibieran cantarla. O sea, la gente no sabe que estas cosas están pasando hoy en día, ¿no?
Y seguramente habrá gente a la cual la encarcelan o por hacer alguna, digamos, manifestación pública referente al cristianismo en China. Eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y bueno, toda esta gente que maneja a los gobiernos del mundo occidental quieren someter a todo el mundo occidental al sistema comunista chino. Esos lo dicen abiertamente. Este, entonces, yo creo que si esos son los que supuestamente nos representan a nosotros, es bueno que lo sepamos, a dónde nos quieren entregar. Igual para mí no tienen cero chance de tener éxito en eso. O sea, es como, no sé, es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? A pesar de que hay otro tonto que usa anteojos que también quiere tapar el sol con un dedo, pero bueno. Este, vamos a hablar de la simbología. El culto a la muerte está encriptado en el cristianismo y el catolicismo, ¿no? El culto a la muerte, los sacrificios. Bueno, eh, esto no lo tengo muy claro, pero sé que en la religión antigua judía también se hacían sacrificios. Bueno, yo no voy con eso, para nada. Pero bueno, la crucifixión es algo que te lo muestran como un sacrificio también. Y todos esos símbolos que hay adentro de las iglesias, a mí, no, o sea, no me gustan para nada. No es que no me guste Jesús, yo soy, digamos, si hay enseñanzas espirituales con las que voy, son con las de Jesús. Pero yo quiero verlo a Jesús vivo, no muerto en la cruz, mostrado ahí como un trofeo, ¿no? Ni tampoco torturado, como en todas las iglesias lo que se ve es Jesús muerto en la cruz y toda la tortura en el Vía Crucis alrededor de todo el templo religioso. Esas imágenes no me gustan, no las quiero ver, y para mí está el culto a la muerte encriptado en eso, y también está el culto a la sangre y a la tortura, y también está puesto así eh, para transmitir una imagen psicológica visual de cómo terminan los que vienen a enseñar el amor incondicional en este planeta. O sea, todo eso está armado así, de esa forma. O sea, hay una transmisión visual muy fuerte con eso, ¿no? Con Jesús crucificado, muerto, torturado, ¿no? Es como decirte, no te animes a intentar hacer esto porque te va a pasar esto, te va a pasar lo que le pasó a Jesús en el planeta Tierra. Así que yo con eso no voy. La imagen que para mí es mucho más válida de Jesús es la del Sagrado Corazón de Jesús, que es la imagen de la llama trina, que es lo que él vino a activar acá, que es, después voy a mostrar alguna, que es la imagen de lo que emana este centro toroidal, que es el corazón multidimensional, que es lo que activa la fe y bueno, esa es la imagen para mí de Jesús. La más poderosa, la única que tendría que haber. Es muy curioso que generalmente esa imagen está afuera de los templos religiosos. Está en alguna estatua afuera, ¿no? Jesús predicando con los brazos abiertos y con el Sagrado Corazón de Jesús. O, bueno, en alguna pintura sí es probable que la encuentren en la iglesia, pero generalmente no está muy a la vista, digamos, está al costado. O también, perdón, también se la puede encontrar en las ventanas de las iglesias, en esos vitrós que hay en las ventanas. Muy común ver la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es como si Jesús te estuviera llamando desde afuera de la iglesia. Es re loco, pero es así. Es como que si te está diciendo, si vos querés seguirme a mí y aprender esto, que es el amor incondicional, la llama trina, el Sagrado Corazón de Jesús, salí de ahí y seguime a mí, no sigas a estos farsantes. O no quiero insultar, la verdad, perdón, cancelo eso. No sigas todo este constructo ritualístico
que se hace acá dentro de estos templos, ¿no? Pero bueno, hay mucha simbología que para mí es bastante negativa dentro de la iglesia. Otra trampita que hay para mí, que son la mantralización de decretos negativos que te juegan en contra. Por ejemplo, cuando uno pide en oración, ¿no? Cuando uno ora para pedir algo, vos ahí te estás haciendo un decreto que te juega en contra, porque ¿qué estás diciendo al universo, a la vida? Estás diciendo que vos no podés solo y que vos no podés generar eso y que lo tenés que pedir y que además sos carente de eso. Cuando vos pedís abundancia, salud, amor, lo que sea que le pidas en oración, te estás decretando incapaz de generarlo vos y de que eso sea producto de una acción que vos realizás porque aprendiste a generar eso y entonces lo vas a generar. Estás diciendo que sos totalmente incapaz y que necesitas que alguien te lo dé. Entonces el universo va a responder a ese decreto y te va a reflejar lo que vos estás decretando. Esto es una trampa, o sea, estamos decretando en contra nuestra, estamos decretando para autodebilitarnos y autoflagelarnos. O sea, en lugar de decretar dame esto, hay que decir soy esto, soy abundancia, soy abundante o estoy trabajando para ser abundante, no sé, es como que el hecho de pedir, eh, aparte el tema estamos como perpetuando la carencia, ¿no? La carencia de eso que estamos pidiendo, eso es otra trampa, ¿no? Además, está el tema de la fe, que para mí está muy bien lo que hace la religión con el tema de activar la fe, de darte una excusa para que vos actives la fe. Lo que pasa es que la mayoría de la gente cree que cree, pero no cree realmente, ¿no? Hay una historia muy linda que un amigo me la contó, de la diferencia entre el que realmente tiene fe y el que cree que tiene fe. Resulta que en un pueblo había mucha sequía, entonces habían organizado que se iban a juntar a orar para que llueva, ¿no? Entonces, bueno, resulta que todo el pueblo fue a orar y resulta que un niño, cuando fue a orar, llevó paraguas, ¿no? Entonces, bueno, el único que realmente tenía fe era ese niño que llevó el paraguas. Todos los demás creían que creían, pero realmente no creían, ¿no? Entonces, bueno, esto es, y esto no te lo enseñan. O sea, bueno, eso es otra trampa. Otra trampa, que tal vez no fueron ellos los que la crearon, pero sí han contribuido mucho, es el tema del tiempo. Ahora, en todos los pueblos de la cultura occidental, en todos los pueblos que hay una plaza, una iglesia, y esa iglesia que tiene, o sea, en el centro del pueblo siempre una plaza, una iglesia, bueno, después el banco, otras instituciones, pero siempre está la plaza, la iglesia, y esa iglesia tiene una torre con un reloj y un campanario. Esto se repite en todo el mundo occidental. ¿Y por qué el reloj y el campanario? Bueno, porque contribuyó mucho a la instalación del tiempo Cronos. O sea, fue un instrumento muy importante para instalar la ilusión del tiempo Cronos en la psique de la mente y así esclavizar a todo el mundo a un solo tiempo, cuando la realidad es que cada ser humano crea su propio tiempo. Esto es para sacarnos de la presencia y alejarnos de que cada uno esté enfocado en la creación de su propio tiempo. Este gran reloj con el campanario te recordaba a cada hora, ¡pam!, sonaba la campana para que todo el mundo lo escuche, ¿no? Y entonces te saque
de tu propio tiempo y te meta en el tiempo de la iglesia, que es el tiempo del controlador, el tiempo cronos, ¿no? Entonces, bueno, contribuyeron bastante a la esclavitud del tiempo. En el mundo musulmán tienen algo parecido. Ahora voy a hablar un poquito del mundo musulmán. Tal vez sea peor, no lo sé, que es el llamado a la oración, ¿no? Esto, la gente que visita los países musulmanes se ve mucho, ¿no? Ese canto que se hace desde las mezquitas, el llamado a la oración, 5 veces al día. 5 veces al día. Tienen que dejar de estar conectados con sus actividades y orar. Está muy bien orar y la devoción a Dios y todo eso. Yo no digo que esté mal, pero para mí tiene más sentido orar cuando yo lo siento, ¿no? Como cuando alguien me dice que tengo que orar, ¿no? Cuando yo siento que tengo ganas. No sé, esto la verdad que yo no voy. Y también tienen que hacerlo mirando hacia un punto cardinal, no me acuerdo cuál es, pero es donde está la Meca. Bueno, ahora ya que estoy hablando de los musulmanes, hay algunas cosas de lo poco que conozco de esa religión que para mí está muy bien. Por ejemplo, que dicen que ellos no asocian a Dios con ninguna imagen. Yo pienso que está muy bien porque Dios está en todas partes. Pero también después te hacen un ritual en donde van todos y dan vueltas alrededor de un cubo, que también dicen que es la religión de Saturno. Simboliza Saturno, ¿no? Y no sé, ahí también estamos otra vez en las religiones encriptadas, ¿no? También dicen que la cruz es un cubo camuflado. No sé, yo la verdad que de esas cosas mucho no puedo hablar porque no soy un experto en ese tipo de simbología. Otra cosa que a mí no me va es el tema de la alabanza y la reverencia. Eso de alabar y reverenciar. Yo trabajé mucho en el tema de música cristiana y ellos tienen mucho el tema de la alabanza y la reverencia y alabado, o sea, Jesús y qué sé yo. Yo la verdad es que no me resuena para nada que un ser que era todo amor, que era todo dar, que era todo servicio, que te invitaba a su casa y se arrodillaba para lavarte los pies, que ese ser tan humilde y tan amoroso hubiera querido que uno lo alabe. No sé, no me resuena para nada. Lo veo más acorde con un emperador narcisista que buscan ese tipo de cosas. Bueno, hoy en día tenemos unos cuantos, ¿no? Que les encanta que los alaben. Pero, pero la verdad que Jesús hubiera querido la alabanza y la reverencia y esos rituales de sumisión, la verdad es que no. A mí me parece que él lo que quería era que aprendamos de él y que lo imiten. De hecho, lo dijo muchas veces. Ustedes harán cosas incluso más grandes que yo. Fíjense la humildad. Así que bueno, eso de la alabanza y la reverencia. Pero bueno, siempre es como para que vos te sientas pequeño, ¿no? Siempre está el mismo programa, ¿no? Alrededor de todas estas cosas. Otra cosa que no voy para nada son todo el tema de los sacramentos y los contratos. Bueno, para mí son trampas porque son contratos que se firman en lo que uno se compromete cuando es un niño y no tiene discernimiento. Y el discernimiento es una condición excluyente en todo contrato. Entonces, por ejemplo, en el bautismo se hacen promesas. Cuando uno es un bebé, hace promesas, promete y se compromete a hacer un montón de cosas que no. O sea, esto es una aberración, es ridículo. Después está el sacramento de la confirmación, donde uno se renuevan las promesas del bautismo. Pero todavía sos un nene, porque no sé, yo me confirmé cuando tenía 10, 11 años, todavía no tenés pleno discernimiento de a qué es lo que te estás comprometiendo. Entonces es medio un contrato que no tiene mucha validez. Deberían esperar por lo menos a los 16, por lo menos, ¿no? Lo ideal es que esperen a que seas un adulto, que vos ya
seas totalmente independiente como ser humano. Otras cosas con las que no voy, bueno, es cómo tratan el tema de la sexualidad. Esa demonización que se hace de la sexualidad, eh, separando al ser humano de su naturaleza, ¿no? Porque la sexualidad y la energía sexual como energía creadora es parte de nuestro ser y también nos diferencia de los animales. Quienes tienen una época de celo y solo practican el sexo reproductivo en una época. Los mamíferos son así, pero bueno, el ser humano tiene una energía creadora, que es una energía sexual, y tiene esa necesidad intrínseca de expresar esa energía. Entonces, la religión te... O sea, es como que te aplaca eso y te hace sentir culpable por eso, y esto es muy negativo. Genera muchos problemas para mí. Digamos, en el caso del hombre, la energía la expresa en el afuera, esa energía creadora, y en la mujer crea en el adentro, o sea, crea adentro suyo. Pero es una energía que naturalmente necesita ser expresada. La religión condena y prohíbe esto que es parte de la naturaleza humana, señala la expresión del sexo como algo pecaminoso, la demonización del sexo, que es algo sublime, en realidad, ¿no? Después está el otro extremo del péndulo, que es la banalización del sexo, ¿no? Pero que es lo que se está promoviendo ahora, ¿no? Por eso digo, la religión te promueve la demonización del sexo y la antirreligión del materialismo de ahora te promueve la banalización del sexo, para que vos nunca estés en el centro, ¿no? Que en realidad el acto sexual es un acto sublime. Es un acto por el cual se abre un portal dimensional, para que un portal dimensional para que un alma entre en este plano del mundo físico, a la tercera dimensión. Es un acto, es sublime, entonces, y es una energía que necesita ser expresada. Está bien, por ahí hay personas que han logrado sublimar esta energía y me parece súper válido. Pero no todos estamos en ese nivel ni debemos por qué estarlo. Entonces, que te obliguen a reprimírtelo, a mí me parece algo muy negativo. Como todo extorsionador, la institución religiosa solo admite la práctica del sexo si firmamos un contrato que lo administran ellos, ¿no? Que es el del matrimonio. O sea, si pasan por caja y nosotros te damos el sellito y la libretita y todo, entonces sí, te dejo, ¿no? Que tengas sexo. Bueno, el matrimonio además implica el sexo reproductivo, por eso se llama matrimonio, porque viene de la palabra matriz. Por eso también es como que la iglesia solamente no admite los anticonceptivos, ¿no? Entonces, bueno. Yo la verdad es que no veo nada de malo que dos personas que experimenten una atracción de común acuerdo decidan expresar su energía sexual en una unión sexual. Bueno, de última, si hay algún perjuicio, es solo un perjuicio para ellos, de última. Está bien, cuando se realiza un intercambio sexual, sí, es como una especie de contrato energético que se hace con esa persona, y bueno, por ahí no es aconsejable hacerlo todos los días con alguien diferente, ¿no? Porque tu alma se va a empezar a fragmentar en 1000 partes y bueno, hay un montón de cosas que pasan cuando hay un intercambio sexual con una persona, con otra persona, y bueno, el hecho de hacerlo con todo el mundo, sí, va a generar algunos problemas. Pero de última, el perjudicado vas a ser vos. O sea, no te tienen que apuntar con el dedo en el tema de, pues sos un pecador y qué sé yo. Eso la verdad es que no me parece para nada. O sea, me parece mucho más negativo que positivo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo la represión de la energía sexual. También eso genera muchos, pero muchos problemas. Es muy negativo para el ser humano.
hablar de otra cosa que no me resuena para nada, que es el tema de las profecías, que está en la doctrina religiosa. Pero bueno, yo hice un video aparte de esto, o sea, no me voy a explayar mucho porque hice un video donde expliqué el por qué para mí no tiene ningún sentido, que se llama Profecías, la esclavitud del alma. A los que no lo vieron les aconsejo que lo vean, les aconsejo mucho que lo vean, sobre todo en este momento, porque es un arma más de manipulación que se está usando mucho en este momento, el tema de las profecías. ¿Qué pasa con las profecías? Cuando vengan de donde vengan, no importa, yo acá voy a hablar de las profecías no solo en la religión, porque hay muchos que hacen predicciones desde otro lado. Cuando una figura de autoridad te dice un supuesto futuro de lo que te va a suceder, automáticamente se genera en tu mente una imagen de lo que esa persona te lo está presentando como tu futuro, sobre todo si le crees. Si esa figura de autoridad te dice que ese futuro está escrito y es inevitable, esa imagen comienza a ser creada por tu poder creador, que se activa como fuente creadora en pos de ese supuesto futuro que te están contando. Entonces, acá hay una violación clara del libre albedrío, de tu libre albedrío, porque te están induciendo a que vos crees ese futuro. Entonces, esto es un arma de manipulación, es un arma. O sea, ahora, muy diferente es si el profeta te lo cuenta como una advertencia o una guía de lo que debes evitar, no de lo que sí o sí te va a pasar. Por eso es que nosotros tampoco es que hoy en día sabemos la intención con la cual fueron escritas esas profecías, ¿no? Pero como nos la presentan hoy en día, es como que esto es inevitable y sí o sí hay que ir por ahí. Bueno, anda vos por ahí, yo no. Sobre todo cuando te presentan futuros que son negativos, que son catastróficos, ¿no? Como, bueno, todo lo que ya sabemos. Yo no quiero ni siquiera nombrarlo. De lo contrario, si no te lo presentan como algo, una guía para que lo evites, no tiene ningún sentido que te lo avisen de un futuro catastrófico si no es para evitarlo. Es como que, no sé, yo te digo, mira, si agarrás esa ruta, te va a pasar de todo. Pero andá y agarrala. No agarres por la otra. No tiene sentido, no sé. Así que bueno, no, con las profecías no voy, pero ni un poquito, ¿no? Es de lo que más, de las cosas que más, con las que más estoy en desacuerdo. Otra cosa es que no resueno con la doctrina de la religión, es el tema de la reencarnación, que ellos niegan la reencarnación. Bueno, yo tuve una experiencia recordando una vida pasada que es muy fuerte y que no me queda otra que creer que es posible. La religión hoy en día no acepta la reencarnación, a pesar de que en la Biblia sí hay menciones a la reencarnación. Inclusive creo que Jesús dijo que que Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Entonces también es como que la narrativa va cambiando, ¿no? Y también hubo escrituras que se descartaron en algún momento de la historia. La manera como se descartaron se presenta bastante dudosa, por lo menos dudosa. Alguno tal vez sepa. Me parece que bueno, se pusieron todos los libros en una mesa y se cerraron en un cuarto y dijeron, bueno, durante la noche Dios va a elegir los libros que sí van a quedar arriba de la mesa y los otros que no. Y bueno, parece que llegaron y había algunos libros que no estaban arriba de la mesa. Creo que fue así la historia, no sé. Pero bueno, a mí me parece que se prestó a fraude, ¿no? Así que bueno.